A mí lo que me enfadó es la situación que está atravesando Albariño, ¿eh? Y es como se desvirtuó, se manipuló un vino que tiene una calidad única, ¿no? Traté de escribir algo que reflejase cuál es la situación actual de Albariño. Continuo deterioro que está sufriendo esa variedad, simplemente en lo que yo veo aquí, ¿no? O sea, echas un vistazo aquí a esta zona y te das cuenta cómo se deterioró, en el sentido en que, bueno, pues se planta albariño en zonas que no son de albariño, pues se abona pues de una manera salvaje el albariño, en definitiva se va a la producción masiva de albariño, es decir, toda una serie de pasos que llevan a, bueno, pues al destrozo de una variedad. Pero bueno, mezcla de marisco tinto, mencía, alicante, que hubo estas aquí... Calentijo de Timor, sabe, que é o teu vino. Estás diciendo pouco máis tes. En sentido, pouco máis tes. Verdad, Jorge? Trouxe a produción para aquí, Eche. Trouxe a produción para aquí. Internacional. Porque sabe que aquí se pode vender no outro lado, non? Hola, buenas tardes. Aprovecha todo. Sabe que pode vender No, y no outro es lado, un buen non? jugador. Y es un buen jugador, pero... ¿Verdad? ¿Qué rollo de los Mejor que Juan no puede hablar nadie. Sí, con él. Él, porque lleva toda la vida en este tema, o sea, nació aquí. O ano pasado este non ten xa prueba porque estes anos depende das cosechas que aquí oscilan bastante. E cantos non había vales, o que había era isto. Había o cultivo do viño, a xente elaboraba, lle sobraba do seu consumo, o típico, poñían o rábamo de loureiro na porta e a xente a beber. Aquí a costumbre de moitos anos. Agora está isto nas últimas. Xa. No ano 80 e algo, me parece que estaban sobre 60 bodegas. Soy que a mí me dais más ganancia viviendo en básico que la parra. E esta acaba só. Xa se acabaron moitas e esta acaba. Porque nadie quera. Eu penso que 20 igual que eran, o que pasa que tamén a outra é canta cantidad tiñan as bodegas de viño antes e cantas teñen agora. O único que aguantan en el medio. Depois na cantidad de uvas cas que xogan o que distí, que si híbridos, que si mencía, que si jerez, por un lado, que si mezcla de variedades blancas con tintas, que si que non fai solo tinto, que si na maceración máis ou menos tempo, o sea, había diferencias dentro de unha línea de viño. E había uns furanchos que producían uva propia, transformábana e vendían a nivel autoconsumo e con venta de excedentes, que xa era o concepto do furancho nas súas orixes. Bueno, é algo que está na cultura, está no fondo de moita poboación aínda, non? O loureiro e o furancho, además daquel concepto que dixemos, que era producir e vender de excedentes, había outro parámetro que era chegaba o inverno, viñan as xeadas, levantaba o inverno, trasegabas e automáticamente consumías. Por tanto, incluso hasta podías vender viño ecolóxico, hasta podías casi vender viño sin sulfuroso. Sí, fatal, mirando las fotos. Claro, se fue Coincidimos con él en la emoción. E incluso que estuveran, como dicían os vellos, ca madre, que non se trasegaran. Una pequeña apuesta que tenemos nosotros aquí, el rival, el Merenzado. Pero eu penso que a elaboración en general se facía ben. Hombre, de tinto, O sea, se sobre sabía, todo. aquí se sabía o que se quería, o que se digo, aquí o perfil do viño nunca houve, por exemplo, esa influencia deses anos, xa, tío, sabe, do tintarrón, tan, aquí é ao revés. Hostia, unha bodega que sacaron viño tintarrón xa tiña unha mala imagen. O criterio do viño tipo daqui sigue estando aí no inconsciente colectivo, chámolle como queiras, Espera que igual se me coche. Pazos así moi bonitos e ademais non é un sitio así Claro. Eu non sei se foche esa zona de Bueu, por aí, foche esa Bueu, a Bueu.
Porque vou a unha zona onde elaboran caíño, tinto, a tinta femia que chama, e creo que aí sí que hai furanchos tradicionais. Trouxe a produción para aquí, veche? Cobre. Sepa que seca, corto, pero non poño outra. Eu non é non. Para mí, eu estou jubilado, así que. E agora, te sabes que, mira que nós temos seguido levantando na nosa casa 6.000 litros de viño. 5, 6.000. E agora, de viño. Nin, sei que de unha parte de 4. E eles din, vamos por partes, señores. Temos uns viñedos que son unha atrapallada. Algo de todo, un tuto revoluto, como xa explicamos agora. Nós imos vellos, cada vez con menos ganas de poder traballar. Non temos descendencia. Nos imos meter nós nunha línea de alta calidade antes de meternos en un bo corcho, unha boa botella, un bo diseño, un bo produto, unha boa uva, unha boa elaboración que vexo dificultades para podelo facer, entonces como eu me vou meter nesa guerra? Eu prefiero quedarme co furancho, vendo un negro, o cliente que teño do furancho é agradecido, ben, lle dou boas, fago tortillas, tortas, filloas, come e bebe viño, me paga no momento, e saco máis dinero, porque non declaro un peso. É dicir, estamos tomando unha sidra e dicir, oye, que non está mal o viño. E resulta que era unha sidra. Entón, cada ano empezas de cero. Claro, é certo que a mellor algún alumno sí que ven e ven interesado e xa o ten claro. Os furanchos están descontrolados en todos sitios. En todos sitios. Pero dos furanchos é moi curioso, porque os furanchos teñen unha... Bueno, sabedes que teñen normativa municipal, non? Entonces, a nivel municipal, a política e a vecindade vívese de maneira moi directa, demasiado directa. Entonces non interesa entrar a controlar ou a perder votos, por así decirlo, co tema dos furanchos. Pero é a deriva que traen toda esta normativa incumplible en moitos casos, non? Non é esa receta completa, por si acaso. Copiamos. A receta é moi antigua. Hai que escoller as uvas, hai que esmagarlas. Non é receta, é método. É un traballo de sempre. Debe de pisar. Vamos a ver, ainda menos mal que te deixan vender o viño así a xarras, non digo eu. Menos mal, non? Verdad? Porque, non, é que se non te deixan vender, de cara non se vende. Porque non vou pagar nada. E nem de traballar, e pelear, non. Que cooperativas o que fan é apropiarse. Porque de que son as cooperativas? Dos grandes ricachos. O pobre non ten capital para ter ali invertido. Me explico? É logo quen chupa as subvencións de moitas cousas. Os que están metidos no rollo. Porque nós que subvención andar ali. Onde teñen un problema? Onde non temos nós. De que de 5.500, 5.700 viticultores que tenemos en Rías Baixas, nos encontramos que todos los años 2.000 que están inscritos en el Consejo Regulador no venden ninguna uva a bodegas de Rías Baixas. Lo elaboran ellos. Y lo sacan sin etiqueta. No se enteraste de la problemática esta que... Bueno, problemática no, de la cantidad de estos furanchos que hay aquí. No se enteraste, no sabéis. Lo elaboran los furanchos, lo elaboran ellos. La cantidad de ellos que hay. Que se han convertido en establecimientos de hostelería. Os furanchos de feito son moi rentables. Había unha bodega en Cambados que... Bueno, había unha que montou directamente un furancho e descalificaba viño, autodescalificaba viño para nutrir o furancho. O sea, era máis rentable sacar o viño de DO, autodescalificalo e meterlo no furancho, que realmente vendelo... Xa non tiña salida na DO, entón era o que facía. E despois había outros que directamente vendían tanto uva como viño, cousa que tampouco se pode facer. Se pode vender un furancho, pero o furancho non pode compralo. El furancho estaba concebido, furancho ou loureiro, para sacar los excedentes de uva o de uva de vino que tenías en la bodega antes de que llegase la siguiente vendimia. Entonces tú abrías en el verano, antes de la vendimia, abrías un local en el bajo de tu casa que le colgabas un loureiro en la puerta, de ahí que se llamaban loureiros. De marzo a junio abrías. Loureiros, o abrías en unos meses antes de la vendimia para aliviar el vino que tenías en excedente y volver a meter la próxima vendimia. ¿Qué pasa? Que los furanchos se convirtieron
en el negocio del siglo. En el negocio del siglo, es decir, un furancho es un establecimiento hostelero en el ilegal. En el que tú vendes vino, haces tapas, es vino que muchas veces ni lo elaboras tú. En Pontevedra, ao mesmo tempo que había furanchos, había moitísimas adegas e o sector colleu un dinamismo brutal en moi pouquiño tempo. Pero ese non era o caso de Betanzos. Eso non c'è nada. Exactamente. Isto é como se conoce aquí un furancho. Isto naceu meus pais, facían viño de sempre tal, e vendíano pois en etiqueta como se sigue facendo aquí. E despois no 94 falleceu o meu irmán e, bueno, derrumbouse todo un pouco o rollo. Entonces a xente, onde vendía o viño e tal, pois empezaron a vir a tomar o viño aquí. Naceu así un pouco a historia. Empezou a vir a tomar o viño aquí e pois instalouse o rollo. O sea, meus pais seguían facendo viño e a xente viña a tomalo. E así hasta o día de hoxe. Este premio é a xente que está comigo no día. Simplemente yo quero agradecer a eles. Vale. Repito, a proporción do espadeiro 10-15% máis ou menos. O espadeiro, o problema que temos é moi difícil de conseguir. E sobre todo que, claro, hasta que está maduro ten moito peligro de que a uva se deteriore, sabes? Porque mirra moito. A sobradelo, a cañiza. A ver si me regalan unas sardinas. Ahora empezaban a las 9. Vale, Ya mis abuelos sí que hacían vino y se vendía para Vigo, eran graneles, iba sobre todo para los bodegones de Vigo, con estas infraestructuras que ahora se han perdido, eran estas grandes tascas donde se vendía el vino por jarras y tal, y era tinto, obviamente. Y aquí se hacía bastante tinto a granel, de estas variedades también, ¿sabes? Y se llevaba para allá, para Vigo. Iban carros, sabe Dios cómo llegaba allá, pero bueno, iban carros en toneles. Son vinos que te quedan en 11 grados, fáciles de verte, pues beber la botella entera tú solo, que es lo que se estila aquí, te bebes la botella al mediodía y la botella a la noche, y bueno, pues eres una persona medianamente respetable, ¿sabes? Ma salía de noche tranquilamente a... No sé si es... No tenemos la visión comercial de lo liberal, ¿no? Sino de tradicional. Preferimos ganar un poco menos, pero seguir viviendo. Nosotros somos de esas personas que hacían de su negocio como la vida, sí, un poco así. Lo que hago yo, hacemos con el vino aquí, entre ir a comprarlo, ir a buscarlo, y lava botellas, y lava barriles. Sí, es muy trabajoso. Es muy trabajoso. Y arriesgado. No es como si hubiera queso, viene etiquetado, viene ya... ¿Te sale una caja mal? De riesgo, ¿no? Este no. Le des albariño, pero yo soy el albariño de bodega. No le des un tarrascado o algo así, eso no lo quiere. Aquí quiere sin etiqueta las cosas.
Pode claro, casi se vai podar. Aquí pasamos por a larga, sí, porque... Estes fillos que nacen, que lle cortamos agora, entende? Para la representa el problema es el modelo que podemos hacer, es el mismo que se practica en otros países en referencia a Venezuela. Y ahora, si el gobierno se le aplica la pesquería de segunda religión. Pero bueno, todo muy... Le falta quizá el componente de rebelión o le falta el componente o artístico también un poquillo, ¿no? O sea, tampoco no es por ser aquí, ¿sabes?, un sobrado, pero que creo que los que nos dedicamos ya a hacerlo de manera un poco más en serio, creo que todos metemos un poquillo nuestro alma, ¿sabes? El vino. Entonces, eso cuando lo haces para casa, por mucho cariño que le metas y tal, pues igual no estás pensando en cómo hacer el vino o cómo representar el año. Pues si llegas, haces un vino que te valga para beber cuanto antes mejor y que puedas disfrutar de él en la comida con lo que sueles comer todos los días, ¿no? Después de morirse Ernesto Zárate, que él se murió en los años 60, pues sus hermanas siguieron pues elaborando vino y comercializándolo, pero bueno, de una forma pues lo que había en aquella época, un comercio muy local. El vino se vendía principalmente pues a restaurantes directamente, desde aquí pues hasta Santiago. Dani, saca pan del congelador para la cena. Bueno. En nuestro sobrante se lo vendíamos a los restaurantes, a amigos. La bodega, o sea, nosotros, vender vino hecho a bodegas, no. La bodega nuestra, cuando tuvimos la cooperativa, sí, llegamos a venderle vino hecho a otras bodegas que lo necesitaban. En los inicios no les llegaba y nosotros teníamos, y no teníamos muchos clientes. Y entonces llegamos a venderle... Y anteriormente se había vendido a restaurantes directamente. Pero ya te digo, antes de empezar todo este tinglado de la denominación de origen... Sí, de las etiquetas y de todo esto, que el vino hace X años. El sistema antiguo tradicional. El albariño era un producto súper escaso, la uva era súper cara, lo que hacía que las bodegas pequeñas pues no tenían que hacer ningún trabajo comercial porque hacían el 100% de venta directa del vino a pie de bodega, ¿no? Cuidado. Y lo ponen en cuenta. Sin duda ninguna sabe más un señor que esté trabajando en el todo el día que un enólogo de universidad o de facultad o de lo que sin duda. Sí, ellos están pidiendo. Lo saben porque está ahí este señor que me vende este vino, Abelardo o Lalo, le compró hace 19 años. A estos señores también hace 20 años. Ya tengo una tradición con ellos, casi somos amigos ya. ¿Me comprendes? No las de oro, no, estos, los cosecheros, son los autores, no los que dicen ellos que son. Estos sí que son autores, porque cada vino es diferente además. Este sí que es un vino de autor. Cuando un vino no me huele bien, que no sé a qué me huele, no lo quiero. Me tiene que oler, sobre todo a fruta, ¿no? A elaboración de fruta de fermentada. Que te puedo engañar con no sé qué de plátano y no. Es un producto muy escaso, como te conté, 14 bodegas elaboran en el mejor de los años 300, 400.000 botellas. Y entonces los hosteleros de Coruña, de toda Galicia, peregrinan al Salnés
en busca de ese vino de leyenda realmente, porque en su momento nace como una leyenda, ¿no? Tú fíjate, o Casal, alguien podría a lo mejor, bueno, pues corregirme, pero debe ser, si no la primera marca registrada, una de las primerísimas. En el año 78 se registra. Y en ese momento los clientes que tenemos nosotros no quieren el vino etiquetado. O sea, se da el caso incluso de que si lo tienes etiquetado, se retira la etiqueta porque lo que se valora es el vino en sí, es el albariño de aquí, del Salnés. Estamos hablando de los primeros 70, ¿eh? Y eso cambió, ¿no? Se pasó a un mercado de oferta en el que hay mucha más oferta por parte de las bodegas que demanda. Y en ese cambio, pues las bodegas pequeñas, familiares, se quedaron un poco en fuera de juego porque no tomaron la decisión que es salir a vender, ¿no? Pues vendíamos, teníamos una buena producción y vendíamos a restaurantes, bien. Pero después empezaron con el problema legales, claro está, de las etiquetas, de que el consumidor necesita tener unas garantías y entonces se complica la elaboración y el embotellado. Entonces nosotros fue cuando decidimos hacer nuestra propia bodega. Pero nos encontramos con el problema de que no estábamos en el Rosal, que era forzosamente esta zona para poder meterse en denominación de Rías Baixas, era el Concello del Rosal. En sus parroquias. Teníamos las viñas en el Rosal. Y tenemos parte de las viñas en el Rosal. Estaba en la Guardia. Estábamos a 200 metros del límite, la casa, pero no estábamos dentro de la denominación. Y entonces ya teníamos todo. Y a la última hora nos dicen, estáis fuera. Bueno, ¿y ahora? Y entonces eso de buscar un cliente, eso de pues personas ya de cierta edad también, se asustaban un poco con todos los requisitos que había que hacer. Me parece que el viticultor tiene esa obligación también, tiene la obligación de conocer el mercado, porque el mercado es global, entonces necesita saber que su competencia, si hablamos de un productor en Rías Baixas, no es el Ribeiro, si hablamos de un productor en Ribeiro no es Valdeorras, y si hablamos de un productor de Valdeorras no es Monterrey. Esto ya no es así, puede ser que hace 20 o 40 años lo fuese, hoy en día no es así. Mi padre nació en la tienda. Los tamarinos le apasionaba el mundo del vino, él iba con mi abuelo y siempre venían a adquirir los vinos a la zona del condado. Siempre le gustó, mi abuelo era de la zona del condado. Pasa que aquella era venir a comprar las barricas, bajarlas en un carro de bueyes a la estación del tren, de la estación del tren se lo llevaban a Vigo, de la estación de Vigo la que llevaba a la taberna, en un proceso bastante largo. Entonces, antiguamente, ¿qué pasaba? Que movías el vino, hacías un trasiego, se oxigenaba y el vino al final pues, quedaba totalmente oxidado. Pasa que mi abuelo tenía una serie de trucos y luego encontraron también lo que era el sulfuroso y no se lo oxidaba. Entonces y hacían buenos vinos. Y claro, cuando se metió en ese mundo, le encantó. Dijo, esto es lo mío, no es la taberna ni la tienda de tamarinos. Era muy andar por casa, él era un hombre de fantasía, mente muy abierta y decía, no, yo tengo que ir al mundo entero. A mí no me vale ni Vigo, ni Galicia, ni España le valía. Él quería más y el vino de Mariano, pues eso no tenía chicha. Hasta que en el año 75 se empezó a cambiar un poco pues, por todo campo o todo monte que había, por la variedad albariño, y mi padre y otros bodegueros pues, decidieron formar la denominación de origen Rías Baixas, y mi padre en ese momento decide el Marqués de Bizoja no implantar la denominación de origen. Y tuvo dos motivos. Uno decía que era un tema de costes. La gente ya entendía muy bien el precio que tenía el Marqués de Bizoja. Ya mi padre de aquella época le quiso dar calidad al albariño, es decir, cuando trabajamos con la variedad albariño siempre ya le dio un caché, ya nos empezó a comercializar con un vino muy económico, sobre todo si comparamos con lo que había antes, que era el Ribeiro. Antes existíamos Marqués de Bizoja y el Ribeiro, y mi padre siempre le quiso dar un poco más de caché, que estuviera por encima de la denominación de origen Ribeiro, de los vinos de Ribeiro, que se cotizaron un poco más, porque cotizados un poco más parece que son mejores, ya de salida. Una persona y ves que todo el trabajo te fluye y sale bien, con esa cosa. 4-8. Sí, es que están en el mercado. Pero hay cosechas posteriores que están dando artesano puro. Esto es artesano. Empezamos
pues no había absolutamente nada. El primer año, que fue el 86, que se controló como Isla de la Tierra, porque la denominación se aprobó en el 88, el primer año se controlaron así como 600.000 kilos de uva, o sea, una ridiculez. O sea, que prácticamente había 2 bodegas, 3 prácticamente, 3 o 4. Estaba en Martín Codas, estaba recién inaugurada, estaba la cooperativa de Sisán, que ahora está como muy así desaparecida. La verdad es que no le he seguido. La cooperativa de Sisán, hombre, hacía bastantes cosas con un Es una agrupación de cosecheros que eran los que había, o sea, eran los 13 cosecheros de esta zona que en los años 70 pues se agruparon e hicieron la primera bodega industrial. Nuestra, digamos, historia de la economía de autoconsumo, primero necesidad era tener asegurada la alimentación para toda la familia. Y ahí entraba lo que era la producción de bienes de consumo más que se podían conservar por sí mismos, el caso de los granos, las habas y tal. Y el vino era muy secundario. El que más condicionó fue el mercado. Yo tuve la suerte de ir a parar a Madrid y allí se vendía el albariño de Cambao. Si tenía un mercado que te lo sacaba de las manos. El albariño era, como era muy escaso, era la moneda digamos, de encuentro y de cambio de las dos sociedades, la más opulenta y la que no, y la miserable, digamos, la que no tenía recursos. Sabía que aquel vehículo te conducía a muchas cosas. Suponte que 500 litros del vino común de consumo, de un vino de mesa, estaban las 4.500 pesetas en aquel entonces. La misma en Albariño eran 20.000. O sea, el incentivo era clarísimo. Solo se podía permitir tener vino blanco a aquellas casas o aquellas familias que tenían ya los ingresos suficientes como para permitirse el lujo de tener un vino que no era para vender, sino que era para consumir, para regalar y para el verano, ¿no? Yo tengo muchos vecinos, muy mayores algunos, ¿no?, que conocieron a mi tío abuelo Ernesto Zárate, que fue un poco... Está considerado para casi todos como el pionero, ¿no?, porque él empezó en 1920, que le pedían cepas, ¿no?, de albariño, y él siempre les decía que no era para ellos, ¿sabes?, que ellos que siguiesen con el tinto, que tenían que alimentar a la familia. El albariño tenía un poder de atracción enorme y donde más se fijó la cultura. Entre ellos los poetas, ahí tenemos el caso de don Ramón Cabanillas y X, ¿no? El conocido, digamos, elegantemente era el albariño, ¿no? Entonces, aquí lo que se intentó, 2 cosas. Primero, hacer la elaboración en común para aprovechar los conocimientos del que lo hacía mejor, que tenía mejores resultados, y ir eliminando los que lo hacían peor. Segundo, recuperar, porque había una fuga, digamos, de materia humana, de capital humano a la emigración, y sobre todo prepararse para el evento de la posible entrada en la Comunidad Económica Europea. Aquello era una aventura que no se sabía a dónde iba a ir. Martín Codas y otros que crecieron al socaire de las subvenciones y agrupar a todo el mundo. Aquí hicimos un tema distinto. Aquí fueron pequeños productores que algunos de ellos ya habían llevado premio. Quiere decir que se habían distinguido, primero porque tenían producción y sobre todo porque vendían el vino bien y sobre todo porque sabían elaborar. Ben, o albariño foi un viño local, un viño comarcal, todo máis, que exportaba mal, toldábase en canto se embarcaba e se levaba a outros lugares. Un viño producido en escasa medida, un viño de ricos, campesiños acomodados, de bon pasar, de fidalgos, de cregos, en fin, de sectores que tiñan unha dieta privilexiada. Ata que, bueno, por todo un proceso de mellora agrícola e vitícola unido a unha superior estima deste viño branco, de tal maneira que se viviu unha especie de revolución enolóxica no Salnés I,
producíndose moito máis albariño, cada vez máis, en detrimento dos tintos que eran os máis tradicionais nos alnés. Yo redacté el Estatuto del Vino de 1970, esa fue la ley del Estatuto que modificó las denominaciones de origen. Nosotros, cuando las Rías Baixas me plantearon que fuera una denominación de origen albariño, les dije no. En primer lugar, porque una variedad no puede ser denominación de origen. En segundo lugar, porque Portugal tiene albariño en los viños verdes, en la rallado de los vinos verdes. No, no es posible. Ahora, podemos hacer una denominación específica. Hicimos durante unos años de la denominación de albariño, para ser en su día, si es posible, denominación de origen. Entonces los gallegos, si los conocéis ya vosotros, son muy personalistas. No son nada sentido colectivo. Entonces yo tuve que trabajar 10 años sobre el tema. Fue una denominación para proteger el albariño, ¿no? Precisamente para protegerlo de, bueno, pues eso, de manipulaciones y tal, ¿no? Para que no se vendiese vino con el nombre de albariño que no era albariño. No, para evitar ese problema, pues se aceptó la denominación específica albariño. Hubo una época en que la falsificación del vino, porque eran multas de 5.000 o 10.000 pesetas, pero constantemente. Y hasta que destruimos esa falsa idea de que el albariño tenía que ser un vino perlante, como dicen los franceses, o de aguja. Tenía su importancia. Claro que sí. ¿Cuánta gente estará viniendo? El cronista oficial pues era Cunqueiro y Castroviejo, y tú lees las crónicas pues que hay en el Faro de Vigo de aquella época y ya hablaban del éxito internacional de los vinos. O sea que sí que en los años 50 ya se hicieron cosas, o sea que el prestigio le viene de antes de la DO. Lo que pasa es que había muy poquita producción, porque la primera fiesta del albariño, que fue en el 53, solo había 3 o 4 productores. La fiesta del albariño en Cambados fue una de las grandes promotoras, digamos, porque ahí competían todos los pequeños viticultores que tenían albariño para que los catadores de entonces, no profesionales, digamos, digo no profesionales porque aquí se ha convertido en alguien, no sé bajo qué título, que define cuál es el albariño. Bueno, en aquel entonces eran los propios productores y consumidores los que decían, este es el mejor. Sí, lo convertía hombre, hacía bastantes cosas, como un bar. Sí, correcto. Sí, Fiñanes, que era uno de tal, y después todos los demás eran vinos sin etiqueta, Marcelino, Ferreiro, todas esas cosas. Empezamos con, bueno, había que empezar a escribir todas las fincas para conseguir aprobar la denominación. Yo estaba en la zona del condado, me pateé absolutamente todos los teleclubs que había allí de noche para intentar convencer a la gente. Y os imagináis lo que es convencer a un paisano para que te dé el DNI y escribir su fin. Bueno, pues eso es. Pero era terrible las luchas entre los viticultores. Cada uno tenía el vino mejor. Cuando se empezó con 200 hectáreas o algo por ahí, es lo que había en el catastro de los años 70. Con el 86, bueno, pues ya viene primero la específica albariño, que llaman, ¿no? La denominación específica albariño, y después se convierte en un reglamento en el 88, que es el que da nacimiento al Consejo Regulador, la denominación de origen, ¿no? Eso, bueno, pues ya, en fin, la zona se pierde, el albariño, bueno, pues un poco se extiende, y pasamos, pues, en poco tiempo, en 20 años, 25 años, a una inflación de marcas, de bodegas, en fin. Hay una tradición literaria, fundamentalmente lendaria, que sostén que o albariño de Galicia pois, é un tipo de vide
procedente do Rin e que foi traída a Galicia en tempos medievais pola orde do Cister. Sin embargo, os estudos ampelográficos e enolóxicos revelan que son variedades diferentes. A videira non é originaria de Galicia, veu de fora, todas as variedades viñeron de fora, aínda que hai tantos séculos que realmente están moitas delas aclimatadas no país. Hay generaciones que no han conocido las viníferas antiguas y típicas de esta zona. Las variedades que conocen pues es el catalán, el folla redonda y bueno, digamos que el albariño, el caíño blanco, la treixadura, la loureira les da la sensación de que es como algo nuevo, distinto, relacionado con las bodegas que quieren introducir la tecnología en el mundo del vino y no, esas variedades antiguas es con las que se hacía vino. Hablamos durante un tiempo y bueno, a partir de ahí surgió nuestro primer proyecto con Bodegas Terras Gamba, que era una selección de clones de albariño. Aquí es donde está el galpón. Entonces fundaron la bodega iniciando pues eso, en el año 90 la producción con 30.000 botellas, ahora estamos aproximadamente en 1.300.000, 1.400.000, o sea, creciendo poco a poco y sobre todo con la filosofía de mantener los vinos con la estructura de las variedades que tenemos aquí, que tenemos en el Rosal, albariño, loureiro y caíño blanco. Los clones se trajeron aquí a nuestra parcela experimental, se plantaron todos en igualdad de condiciones, con la misma poda, el mismo sistema de conducción, etcétera, etcétera, y se empezaron a comparar. El trabajo se desarrolló durante varios años para asegurarnos de que ese comportamiento, esas diferencias que nosotros veíamos se mantenían en el tiempo, y una vez finalizado ese estudio pensamos en la posibilidad de transferirlos al mercado, un poco casi en la obligación que teníamos, después de haber recogido ese material que gracias a los viticultores se había ido manteniendo. ¿Sabes? La primera selección, bueno, la selección clonal que hay hecha en la misión biológica, pues hay material vegetal que es de aquí. Porque claro, como va derrapando y ahora como sale para adelante. Ahora... Y se dedicó a coger madera, y ese tiene buena tal, y aquí, allí, allí. Entonces, ahí sabe Dios la de clones que hay. Entonces, por otra parte, eso es una riqueza. Ahora tenemos un clon, que yo no digo que sea bueno ni malo. Yo supongo que será bueno, pero es un clon. O sea, todas las 30 hectáreas, un clon. 40, una hectárea, un clon. No hay riqueza. Hay clones que tienen más aromas, hay clones que tienen más volumen, hay clones... En torno al cambio de era, siglo I después de Cristo. O sea, es que a mí no me viene a vender vino bueno. Yo cuando quiero algo lo llamo al distribuidor y lo pido. Casi nunca, gente que viene por aquí, el único que consigue vender vinos es Diego y porque su filosofía me flipa, nada más. Y porque comulgo con su filosofía al 100%. Da igual que aquí al final fuese albariño o fuese albariño. Da exactamente igual, porque si se planta el mismo clon en todas partes, no hay tampoco tipicidad. Aquí lo que había era, imagínate, una viña vieja, había otro tipo de cultivo que permitía también que hubiese mutaciones y que se diesen otras variedades a partir de una, o en la misma variedad distintos clones y todo en la misma finca. Y eso es lo que da sentido a los vinos de finca. Eso era lo que iba yo también a los vinos a clasificar el viñedo. Pero claro, no, da igual que clasifiques el viñedo si después lo destruyes poniendo el mismo clon de 1000 plantas del mismo clon. Es lo mismo. Y es lo mismo que unificar con la levadura y es lo mismo que utilizar ciertos productos químicos después en la vinificación. No plantaría una planta clonal en Zárate ni aunque me pagasen mucho. O sea, aparte de regalarme la planta me tendrían que pagar y ni aún así la pondría. Pero yo creo mucho más en la selección masal, que es lo que nosotros hacemos, y en la diversidad, ¿no? Esta no la desarrollo bien. Entonces, 1, 2, 3, 4.
pues mucho más de 4 ojos no puedo dar. Le dejaré un poquito más porque vale, también tiene un año más. Que eso todo lo ponga en conocimiento la gente, ¿sabes? Y no solo que hagan grandes convenios con grandes empresas para eso, para seleccionarte las levaduras y para seleccionarte los clones de albariño que más producen y no sé qué. Yo creo que eso es... ¿Qué puto sentido tiene seleccionar 35 clones de albariño? Digo, cuando luego se están perdiendo todas las demás variedades. Esta no la desarrollo bien. Entonces, 1, 2, 3, 4... Si el albariño tiene fama, imagínate tú si hiciéramos el tinto, que era el que le dio la fama a este país. El tinto. Es el que le dio la fama. El albariño había nada. Y sobre todo la pérdida cultural, ¿sabes? La pérdida de riqueza biológica que hemos perdido aquí. Nosotros aquí teníamos igual, pues eso, 10 variedades tintas y 5 blancas, y ahora hay una blanca. Irgendwo darunter, hast du gehört? Y las fincas más grandes del albariño. Antes en esa zona era una zona de tinto, y cuando empezó eso de, no sé si era la DO o con esa moda del albariño, todo el mundo cortó las cepas y plantó el albariño con, no sé si eran las subvenciones también que ayudaron. Y ahora se perdió casi todo, esa tradición, digamos, del tinto. Rotwein wollten Sie. Ach so. Y esos son 2 de Francia también para el tinto. Y el resto es de Alemania. O teu abuelo morreu, xa non hai tinto que beber na casa. Cortas o tinto, plantas albariño, porque tes un extra aí a final de ano. E porque supónse que é máis viable que outro. Eu empecé desde moi pequeno con meu abuelo, que era unha persona, un viticultor moi conocido na zona, que lle gustaba moito isto. De feito, xa cando empezou o boom do albariño, fai 20 anos, el fixo plantacións de tinto, de caíño, espadeiro e loureiro. Cando todo o mundo iba por unha dirección de blanco, el xa apostaba polos tintos, porque sempre comentaba que eran os viños que el recordaba de pequeno e que tamén había que potenciar eso, non? Pero despois isto foise perdendo, a xente volcouse co albariño e estas variedades quedaron totalmente olvidadas. ¿Eso ten mala laquera? Sí, pero mala laquera. Es boa, se parece. Cuando nació esto fue una explosión. Creció a toda hostia. Que ahora es el riesgo de morirse de éxito. Todos por el tejado. Propiedades organolécticas de no sé qué, los aromas de no sé cuánto, el no sé qué. Nadie sabe cómo plantar. No ha habido una selección clonal hasta ahora. No se han investigado, se han traído técnicas de elaboración estándares. No ha habido trabajo de investigación. A ver cómo hacían los paisanos. Había gente muy fina haciendo vino. ¿O qué? Y con los aperos que tenían, pero gente muy fina, muy limpia, muy... ¿o qué? O todos los paisanos es una bodega llena de mierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía esta gente? De hecho, las DOs tiene que haber, para que concedan una denominación de origen, tiene que haber un arraigo y tiene que haber una tradición vitícola. Porque yo no soy de la cultura del vino, yo nací en esto. Yo estuve en una migración, soy un emigrante, estuve 20 y pico años fuera, pero yo siempre tiré por el terruño. ¿Y qué se hacía? Vino. Y el vino, pues empezamos como se hizo toda la vida el vino. Y luego, bueno, fuimos a cursillos y entonces veíamos que las cosas que aprendíamos en los cursillos, aprendimos muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, pero lo que es la esencia era como decían nuestros viejos, los antepasados. Eso es. Lo demás nada. Semellaba que a xente que traballou toda a vida no albariño e que elaborou toda a vida no albariño non sabe facer albariño. E entón que son os novos os que sí saben facer albariño. Pero sabes, por exemplo, con o albariño, sabes que é o problema? Que os enólogos non conocen o albariño. É que non conocen, non saben o que é. Nunca probaron o albariño, ademais. O albariño? No, nunca. E dixe que non é. Claro. Pasada por aí. Tú vas a casa de un cosechero y le pruebas el vino. Bueno, fuiste a casa del Parrasio, ¿no? Estuvieron ahí
a subvención que llevó a Gana, o sea, plantado todo, incluso en terras baixas, o sea, que un albariño. Terras que non valen para albariño. Terras baixas, o que, todo el mundo... Antes vendíase uvo moi ben aquí, vendíase uvo de maravilla. Empezaron a facer as grandes plantacións no Rosal. Estes todos que del sur que colleron a tal, os peixaniños, pois, a miñoca. Sí, grandes plantacións en todas partes, o sea, esas plantacións ao mellor non producían, pero esas plantacións foron subvencionadas. Pero non hai dúbida que hai tamén pois, un proceso de homoxeneización que fai máis previsible o viño, menos sorprendente daquela, ainda que era máis tosco o viño, máis imperfecto e con máis problemas, sin embargo, tiña este carácter original, peculiar, ese acento propio de cada adegueiro, e esta gracia xenuína que podía operar no padal unha especie de milagre. Aquí tiene que haber una delimitación clara. El vino de toda la vida y el vino, este vino, bueno, no, buenísimo, industrial, que va a todo el mundo, premio por aquí, premio por allí, de puta madre. Eso es muy bueno, todo más cremes que el caña. O albariño era un viño moi goloso. Era un viño que bebías un vaso de viño, unha copa de viño e te pedía inmediatamente a segunda. Eu e algún amigo máis falamos de viño albariño e viño Rías Baixas. Entón, os diferenciamos pois porque os de Rías Baixas normalmente teñen unha forma moi peculiar, tanto de aromas, como de sabores, como de textura, etc., color e todo. E os albariños, pois son albariños máis parecidos aos albariños bos clásicos. Bien, está fuera, por eso te caía de San Casa. Volviendo a la sociedad gente de aquí, muchos nos decían que habían dejado de tomar tanto Rías Baixas como tomaban hace 10, 15, 20 años porque les parecen todos muy sosos, muy blandos, muy iguales. Y dice, bueno, este vino no tiene nada que ver con la varilla, es un vino diferente. Quiero decir, no tiene las cualidades aromáticas y de sabor que puedan tener en la varilla, ¿no? Son los que venían cocidos. ¿Son iguales? ¿Cómo? Sí, ahí sí. Creo que no antes estar duchados para abajo. O que ahora digan, no, el que se descalifica el vino es porque el vino no vale. Vale, bueno, pues, y descalificáis que eso, o descalificáis el vino de Dominique y de Laura en Adega Pombal en las bateas. Es otro vinazo. O Pedrolonga. Bueno, lo de Pedrolonga ya es para darle comer. En fin. Entonces es eso, intentaron que todos fuesen iguales dentro del paraguas de Rías Baixas, todos tienen que saber más o menos igual. Y el que está fuera de eso, a la calle. Y no es así. Cada uno tenemos nuestra tierra, tenemos el aire, lo que nos rodea, aquí tenemos los pinos, seguro que nos aportan algo. Ese océano Atlántico, lo que traerá. A propia tipificación do viño albariño levou a unha, eu entendo que unha rigidez que probablemente non pudera ser de outra maneira, a tratarse dunha DO. Todos os viños empezaron a ser moi parecidos. Todos os albariños eran moi parecidos. E digamos que aquela gracia, que por lo menos eu entendía que era unha gracia, de buscar aquel albariño que máis te gustara, entón, pois, pode ser bo, malo, regular, pero se é o que máis te gusta, pois ti bebes ese albariño, non? De los vinos más artesanales, más caseros, ¿no? Que Cunqueiro decía los dourados, na cunca, tal, porque eran vinos. Vale, pues en aquella época nadie pensaba que se iban a elaborar Rías Baixas o albariños brillantes, limpios, cuando estabas acostumbrado al dorado de las copas, a la evolución, a la oxidación, que iban a ser vinos limpios, brillantes, transparentes, translúcidos y con unos aromas riquiños, así y tal. Y sin embargo, esa época dilapidó la anterior, que ya no es un recuerdo. ¿Recuerdas la cunca? Se tendeu
que os albariños tiñan que ter sabor a plátano, non? Ou a feijoa. Eu nunca entendín por qué. Eu sei cal é a razón de que teñan sabor a plátano ou a feijoa. Ben dado por a levadura que utilices a elaborar o viño. Pero por que ten que ter o albariño, por que ten que saber a plátano? Eu non coñecía hasta ese momento ningún albariño que tuvera sabor a plátano, non? Pues las levaduras también hubo una época terrible en España de las levaduras seleccionadas en que todos los vinos sabían a plátano. Pero por favor, vamos a trabajar con las levaduras naturales. La naturaleza es mucho más sabia que el hombre. Non empleamos as levaduras de fora, porque xa sabedes que hai albariños con sabor a plátano, outros con sabor a vainilla, outros con sabor a, eu que sei, a frutas incluso. Si tú añades levaduras externas, estás añadiendo olores externos. Un vino no puede oler a maracuyá gallego. El albariño está desprestigiado por lo que la gente se queja, el consumidor, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que no puede beber, que dejó de beber albariño, que el albariño no es lo que era. Porque despois os viños, con esa cantidad de sulfuroso que lle botan para que non fermenten e tal, para que queden fijos, doi a cabeza. Eu non sei se a vos pasaría, pero vades a unha boda, por exemplo, feita con un albariño, e se ten moita carga de sulfuroso, doi a cabeza. Vivimos aquí, ¿no? En Pontevedra. Tenemos, vamos, los Rías Baixas, estamos en la capital de las Rías Baixas, si quieres llamar, ¿no? Aquí odiamos el albariño, es que a mí me parece alucinante. O sea, aquí la ves a la gente del albariño y dice, albariño, quita, voy a la cabeza, a mí no sé qué. Una fobia, y dices tú, es que no lo entiendo. Yo como le explico a la gente que durante años vendíamos más Riesling que albariño. Otra coletilla. El albariño es un vino del año. El año, sí. ¿De qué año? El Consejo Regulador, el Rías Baixas, desde el principio se volcó en vender el vino como algo, como un vino muy joven, como un vino muy nuevo, como un vino que una vez cosechada, ya la cosecha anterior ya no vale. Eso fue la primera gran cagada, porque fueron vinos, sí, a lo mejor hechitos ahí para Navidades, pero que una botella de esas no llegara al verano. Nosotros hemos tomado aquí vinos, albariños de más de 10 años y más, así. Cuando gente que fuera, gente de Francia, que probaron ese vino, quedaron, bueno, quedaron impresionados. Inclusive una vez pidieron llevar media botella porque le parecía imposible. A finales de los 90 no había tanta producción como ahora, se vendía todo, acababa todo el mundo la cosecha en octubre, en noviembre. Y había que sacar el vino en diciembre. No, es que el vino ya está, era la moda, había que sacar el vino nuevo en diciembre. La fiesta del albariño es el primer domingo de agosto, porque los bodegueros que en su día pues se retaron y a ver qué vinos entendían que en ese momento estaban en su plenitud los vinos, nunca en noviembre cuando se ha cosechado la uva en octubre. Es imposible. Y están sus patatas. El vino, desde el momento en que entra a la bodega, ya empieza a estar manipulado, ¿no? Tú coges un mosto, le metes por un rascador. Un rascador es una máquina que lo pone a 4 grados bajo cero al momento. Primera manipulación, la fermentación maloláctica no se hace. Los abonos, los sulfatos. Cómo se planta albariño en terrenos que no son de albariño. Hay zonas de tierra negra donde se dan muy bien las lechugas y los tomates, los pimientos y tal. Bueno, pues ahí no puedes plantar albariño. Por ejemplo, los filtrados, ¿no? La excesiva cantidad de filtrados. Y después lo meten en un filtro de vacío, le meten enzimas para que prensen los fangos. Los sulfitos, antioxidantes permitidos, que le echan en enormes cantidades. Y esos vinos después lo pasan por un filtro vacío, que sale a una presión de la hostia de allí. Las levaduras, ¿no? Que es clave. La levadura artificial entra en el mosto, mata a la levadura natural, son efecto killer, ya lo pone así de lado. Mata a la levadura autóctona y después trabaja ella. Lo que es muy fácil es coger y este año tengo 7, 8 gramos de acidez. Bueno, le meto un gramito y tal de bicarbonato potásico, me queden 6. Bueno, pues un poquito de chatalización y tal. Y bueno, pues esto da, y ya está el producto. Eso no es enología.
Y después, las correcciones al gusto de cada enólogo. Lo vamos a hacer pequeño, no sé qué. Que son legales, no están envenenando a nadie, que nadie se ponga nervioso. Son legales, son admitidas, pero bien. Entonces ese vino lo puedes poner aquí, no le pasa nada. Joder, dejar la botella aquí abierta, vienes del mañana y está igual. Digamos, sin entrar en prácticas no legales, dentro de las prácticas legales, pues, yo creo que se abusa muchas veces de productos y procesos que no son necesarios, ¿no? Aquí dispara sulfato, entonces va para todos lados. Entonces se impregna. Porque a eso van las bodegas, porque esa es la filosofía de la DO, ¿no? La producción masiva. Y entonces, ¿cómo puedes conseguir producción masiva? Pues si abonas más, tienes producción masiva. Si plantas más cepas, pues tienes más producción. Entonces, no buscas la calidad, ¿no? O volumen é o que conta. Non só o volumen de vendima ou de produtos, sino o volumen en canto ao volumen social, o volumen económico. Al final sempre se acaba falando de números e de volúmenes. Yo creo que los rendimientos que se permiten en Rías Baixas, por ejemplo, son muy altos. El Consejo Regulador ha variado el reglamento 3 veces, para aumentar zona o para aumentar rendimiento. Eso es lo que se ha limitado. Nosotros nos hemos opuesto siempre, por escrito incluso. Hay alegaciones presentadas, pero... Hubo años y hay muchos vinos, digamos, muy mediocres debido a esta permisividad. A mí Miguel é unha institución. A curva a mí Miguel me parece do mellor que hai. Nunca vamos a poder competir con un Tempranillo ni sus 45 hectáreas que pueda tener una bodega, o 30 millones de botellas como hacen ciertos grupos bodegueros riojanos. No podemos competir ahí, pero sí en parámetros de calidad. Incluso as institucións viven dese volumen. En función de cantas botellas son capaces de etiquetar, tantas contraetiquetas van a ser capaces de vender. Entonces, isto non debería ser, pero é. Que dá lugar a que ou ben ti diferencias moito os teus viños, ou senón o mercado ten un límite. E el máis grande vai a poder poñer o mesmo viño máis barato. Entón, Martín Codas vai encher o mercado. Martín Codas, Condes de Albarei e pouco máis. ¿Cómo aprendisteis de la cata, Jolín, increíble esto. Se te está poniendo la copa. Me encanta. Nada, os dejo ahí, ¿vale? Estamos viendo que las explotaciones en las que no primaba la cantidad y sí la calidad, o se van a la cantidad o van a dejar de ser rentables. Yo conocía bastantes bodegas pequeñas, incluso de la asociación que formamos parte, y el 90% tienen contratado un enólogo. Un enólogo que a su vez era enólogo de grandes bodegas. Estás contratando al enólogo de la gran bodega si quieres que te haga ese vino. Después, ¿cómo te vas a ir a pelear con esa gran bodega? Buscar un perfil de vinos, tener claro hacia dónde quieres ir y sobre eso buscas un perfil de enólogo. De vinos comerciales, de vinos exclusivos. Generan la historia de esos cambios de gusto en la población. Ellos generan en las bodegas esos vinos, los vinos los prueban, a la gente le gusta y sobre ese vino hacen varios, porque toda esa gente no solo está en una bodega, está en muchas bodegas. Hay enólogos que hacen como unas 6, 7 o 10 bodegas. Entonces, esa línea va a estar en 10 bodegas y cada una de las bodegas tiene un sector, o sea, que tiene un mercado. El enólogo debe de estar facturando en estos momentos cerca de 30.000 euros mensuales. Que trabaja en más bodegas que aquí. Lleva 17 bodegas en estos momentos. Si hay, imagínate, 300 bodegas, pues 295 hacen el vino con la misma levadura, con las mismas prácticas y muchas veces con el mismo enólogo. Entonces es el mismo vino. Chegaron 5 enólogos, ou 10 ou 20 ou os que sea,
Bueno, simplemente convenceron a todo o mundo de que non se pode vinificar sin certo tipo de cousas, cousa que non é certa. Buscan algo llamado tipicidad, un denominador común. Y ese denominador común son unas prácticas, normalmente en bodega, pero que son consecuencia de unas malas prácticas también en viñedo, y que sean los mismos aromas y los mismos sabores, el mismo tipo de vino. ¿Por qué? É moi sabido que todas as DOs se esforzan moitísimo por perfilar as súas variedades e perfilar os seus viños, cousa que non se debería facer. Uniformizar los vinos y decir que es que los vinos tienen que ser esto. Y no. Pois este perfil do albariño, ámbar pálido pajizo, aromas primarios de mazán e de frotas de oso, aromas secundarios de non sei que. Pues ese vino, que apenas lleva uva autóctona, igual a maracuyá, con levaduras externas, y no tiene nada de terroir, y es un vino súper comercial, y tira los precios de la uva por el suelo, tiene tipicidad. Y un vino que está hecho con levaduras autóctonas, que está hecho con viticultura sostenible, que está hecho a 2 metros de esa viña, por ejemplo, o que se queda fuera porque la DO dice que hasta aquí es DO Ribeiro, Rías Baixas, lo que sea, y a partir de aquí no lo es, ¿por qué no? Porque es así de antiguo. Este no es típico y este sí. Eso es lo que es tipicidad para algunas DOs, o sea, es ridículo para mí, desde mi punto de vista. Tinto también hacíamos, que era este. Un proyecto para seleccionar los aromas del albariño, o las levaduras que marcan el aroma del albariño, algo así creo que es. Me cago en 10, pero es que entonces, ¿qué va a ser? Después, todos los albariños van a ser iguales, tienen que oler y saber a todos igual. Pero, ¿y la diversidad? ¿Dónde está? Eso no. Ahora mismo el Consejo Regulador está en 13.900 kilos, creo que son. Yo entiendo que, bueno, eso es ir en contra de la calidad del producto, absolutamente. Y lo que es peor, del precio incluso. Y lo que es peor, del productor y del que paga el pato. De hecho, en el 2011, esa cosecha maravillosa que te está diciendo él, se montó muchísimo jaleo aquí, porque hubo presiones, incluso creo que hubo tractores incluso a las puertas del Consejo Regulador, para presionar para que aumentaran los rendimientos. O sea, los kilos, porque a la gente lo que le interesa es que producción. Ahí tienen la culpa. Aquí lo digo, entre ellos. Porque yo estaba en ese pleno del Consejo Regulador. Yo voté en contra del aumento de producción. Le pidió mi dimisión. Me la pidió a mí. Y yo le he dicho, ahí os quedáis. Aquí sí que digo nombres. Y al año siguiente fueron los a tirar uvas a la puerta del Consejo Regulador porque había exceso de producción. ¡Ah! Ha habido exceso de producción. Joderos. Y os coméis el vino, ahora tenéis las bodegas hasta arriba porque han peleado para tener aumento de producción. ¿Para qué? Para tirar los precios, para jodernos a todos. Por primera vez en la historia del albariño y de la humanidad se puede decir que quedó uva colgada en las parras. Con lo que eso supone para un viticultor, ¿eh? O sea, yo soy viticultor y os podéis, bueno, o sea, eso es, yo he visto a viticultores llorando debajo de la parra, ¿entiendes? Por no entregar la uva a 30 céntimos, que era casi lo que le costaba recogerla. A la gente le quedó las uvas en las viñas. El que aún tenía una pipa, aún lo hizo en casa. El que ya se deshiciera de ellas, no tenía dónde meterlo. Que están cayéndose el precio de las uvas, vosotros aumentar la producción. Es que no me cabe en la cabeza bajar la producción. Bajar la producción porque no por hacer tipo OP, sino porque va a subir la calidad, joder, que están sobrando uvas.
sencillamente siguen una mala política. Traen mucho de Portugal. Y es una vergüenza. Pero a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque a mí aquí cuando vendimiamos, me llega el veedor del Consejo Regulador y tiene un horario. Entonces, ¿cómo es que llegan los trailers entrando por para arriba y hay que decirlo a voces? A la 1 y a las 2 y a las 4 de la madrugada. ¿Qué pasa? A esa hora no hay veedores. Y ellos no, es que ni en las viñas no, ni en la bodega. No tienen problema ninguno. Mirando botellas, pois a máis barata que mirei creo que eran 2,90 € no lineal. Entonces, bueno, quen gana con isto? Non sei, ainda non o sei. Son vinos que se están vendiendo por debajo del coste de producción y eso sí es un riesgo, porque la vuelta atrás ahí sí que ya es muy difícil. Estas bodegas que están por debajo de los 3 euros no es que no quieran pagar la uva más, es que si la pagan más dejan de ser rentables los contratos que tienen. Como todos los grandes, Martín Codas, que es la competencia de Condesa Baré por cantidad, ¿no? de litros. Fue tremendo, pero estamos hablando de todo. Estamos hablando de ver vinos albariños de 2 euros, precio final, con denominación. Levantar ahora eso, no puedes. O sea, tienes que seguir manteniendo eso y muchas bodegas lo están pasando más, seguramente. A xente das bodegas cobra menos do que cobraba. Os salarios son moito máis baixos. Hai menos xente traballando nas bodegas da que había. Eso sí, as bodegas son moito máis grandes, teñen moita máis maquinaria, son máis bonitas. Quieren los vinos de como todos de 8 euros los quieren a 5 y los de 5 los quieren a 2 y los de 2 que existen los quieren a 1 euro y entonces estamos ahí en una guerra y claro, muy difícil. Bodegas Artadi que decidió irse de la denominación de origen porque entendía que en La Rioja había vinos muy baratos y que ellos no estaban en esa línea y que la denominación de origen no estaba protegiendo a la calidad, sino la cantidad. Rías Baixas está yendo en esa línea en estos momentos. Rías Baixas cada año está aumentando 1 millón de litros más de ventas. El año pasado eran 19 millones de litros, se llegó a los 19, este año pasamos de los 20 millones de litros, pero el valor de lo que se está vendiendo pasó de 7 euros en mercados internacionales hace años a 5 y pico. Vender diz que vende. Eles a prensa miras que se exporta para tantos litros para tal país, tantos litros para outro, pero ao final exportase así, eles dicen que se exporta, que se vende todo, pero non se nota no precio despois da uva, como xa pagan ao viticultor. Que non se nota, a verdade non se entende eso. Que en el año 86 nosotros exportábamos a Estados Unidos a 500 pesetas la botella. Tengo ahí las facturas y el nombre de la botella. En el año actual, el vino albariño sale de bodegas a 2 euros la botella. Realmente, antes non se exportaba o que se exporta ahora, se gañaban máis cartos. Se nos interesa competir ou non con China, eu penso que non. Pero está claro que os grandes empresarios deste país non pensan igual. Bodegas caseras que antes vendían en la carretera o a los amigos o allí en los furanchos o tal, y que ahora se acabó. O que se las compraban las propias bodegas. Vino que le compraban la propia bodega y claro, no se lo compran porque no hay venta. Entonces nosotros, como teníamos las viñas en el Rosal, podíamos llevar nuestras uvas que estaban dentro de la denominación de origen a una bodega que estuviera en el Rosal. Y nos integramos en esa bodega. Empezamos todos eufóricos, todo el mundo se esmeraba muchísimo en cuidar sus viñas, sus uvas, en seleccionarlas para la vendimia, porque era nuestro vino. Pero, como todo el que empieza y va de buena fe, pues no salieron bien las cosas, porque teníamos un vendedor que nos hizo trampa. Me metió un clavo de 4,5 millones de pesetas. Resultado, que decidimos vender directamente nosotros las uvas a una bodega. Y es lo que estamos haciendo. Muchas bodegas que hace 25 años eran como nosotros, pues han sido eliminadas del tablero de juego, ¿no?
Y eso para mí sí es una pena. Le dicen, yo es que voy a dejar de vender uva a este precio a la cooperativa. Ese es el germen de la revolución, es eso. Poner a gente que necesita para su sustento seguir trabajando en esto porque no han hecho otra cosa, entre la espada y la pared. A superficie de plantación tamén sube. Se está intensificando o cultivo. Os rendimentos suben tamén. Se está producindo o doble coa mitade de viticultores e coa mitade de bodegas. Non a mitade, pero moitas menos bodegas. Entonces se está intensificando totalmente. Está a deriva de... Moitas outras DOs levaron esta deriva a rueda. En volumes, a da rueda estaba por riba nos, produce o doble que nos. Non sei se son 80 millóns de kilos ou algo así. Bueno, pois nos estamos por debaixo, pero coa mesma inclinación. Son curvas paralelas, son líneas paralelas. Entonces, bueno, esta é a deriva de Rías Baixas. Aquí no interesa que tengamos el mejor vino blanco del mundo, ni el mejor... No, lo que interesa es que seamos capaces de poder vivir de una actividad agrícola, en este caso como es la viticultura, ¿no? Entonces la DO, bueno, pues posiblemente cumplió esa faceta en un determinado momento, pero yo creo que la cosa se le fue de las manos en cuanto a volumen y en cuanto a una producción estandarizada. Y lo que han hecho es, no señores, corten todo, que el albariño tenemos mercado en China, en Japón, y en Estados Unidos, y en Alemania, y en España tenemos mercado para él. Corten todo y planten albariño. Por intereses, porque grandes bodegas crecían a nivel comercial mucho más grande que podían crecer a nivel de producción. Entonces no tenían eso. Entonces, junto con las DOs, junto a veces un poquito con la administración y tal, pues te damos una subvención por cortar y te damos una subvención para que puedas plantar. Ahora que tienen sus viñedos, pues ahora, como todo Dios tiene albariño y hay tanto, pues ahora los precios están a 80 céntimos, donde quedaron las 500 pesetas. A día de hoy, 15 años después, 12 años después, vale, pues eso, 100 pesetas el kilo. Oye, el día que las uvas. ¿Eh? Oye, que las uvas. Porque saben que están pagando por debajo de los costes de producción y les da igual. Eso es lo que no puede ser. Y la gente se lo hace. Están aprovechando de ellos. Están aprovechando de ellos porque le comunican una semana antes de la vendimia que le van a pagar ese precio. Y una semana antes de la vendimia el viticultor no tiene ya dónde ir. Moitos están metidos nas bodegas, pero mira, as bodegas non pagan. 5 anos, 4 anos sin cobrar as uvas, de que viva xente. Las bodegas que están apostando por la política de precios bajos, al final, claro, quieren ganar dinero. La única manera de ganar dinero es pues, pagar la uva a precios irrisorios, en muchos casos con periodos de pago tremendamente abusivos, gente que pasa un año y no han cobrado la uva, que meten la uva en la bodega y no saben ni a qué precio se la van a pagar, por ejemplo. E que é o que podes producir nas DOs galegas? Viños que salan como mínimo da adega entre 4 e 5 euros. Se tú vendes viños a 2 euros, 2,50 €, a como lle pagas tú ao agricultor? A 1,50, 1,60, saben que salen as contas. Corcho, botella, etiquetas, caixa e transporte. Que come? É unha pena. Tamén puxose moito albariño tamén. Hasta en terras baixas, moito albariño se puxo. Ao tino de que antes iba caro. Yo sé que hay muchas bodegas que lo están pasando muy mal, pero al final el primero que cae es el viticultor. Y están arrancando viñedo. Hace poco uno ahí en la lo de la carretera que lo había arrancado. Uno de los problemas es que al viticultor no se le paga por calidad, se le paga por kilo. Entonces, si estamos pagando por kilo sin tener en cuenta la calidad, obviamente nos estamos tirando piedras a nuestro tejado. Foron comprar o Paso do Baión, tamén compraron o Paso do Baión. Foron comprar o Paso do Baión e mira tía, sin pagarlle a xente. Que non matas. Porque ¿a quién hay que proteger aquí, no? ¿O a quién habría que proteger? Al cosechero, al viticultor. Bueno, pues son los más desprotegidos. Porque con eso no se cuenta para nada. O sea, la gente que hace el trabajo de plantar la uva, pues de sulfatarla, de no sé qué, con eso no se cuenta para nada. Hubo pouca cosecha, os precios foron iguales que temos os precios igual de hai 2-3 anos. Ayuda ás grandes bodegas. As grandes bodegas, sí.
Pero bueno, un pequeno viticultor pouco non ten axuda. Que fue en gran parte por lo que fueron abandonando los viticultores del Rosal. Quien absorbía el agua del Rosal, gran parte de ella era Terras Gaudas. Pero eso supuso el abandono en el Rosal de todos esos viticultores. Mientras Terras Gaudas plantó y Santiago Ruiz y todos esos, pues a la gente que cuando vino lo de etiquetar y no entró en poner su bodega, entonces la gente pues le vendía las uvas y mira, como suele decirse, trabajo tal limpio tal y no me canso. No lucho, no me estrello. Cuando desaparezca una generación de viticultores ya mayores, que igual, bueno, pues lo siguen haciendo, pues se dedican ellos al viñedo, le tienen cariño, porque igual han hecho ellos la plantación, entonces, pero el día que ellos ya se mueran, que igual los hijos van a estar dispuestos a, primero a pringarse a currar. ¿Qué pasa ahora con nuestra bodega? Que estamos muy mayores y nuestros hijos tienen sus vidas. Entonces hay que volver a empezar, a abrirte un mercado, a luchar con toda esa gente y me parece que no tenemos fuerza. Cada vez pues quieren hacerse con más viñas, con más, bien por alquiler, bien porque la compran, para dejar de, digamos, para autoabastecerse. Al que le llevó durante cuando no tenían nada, cuando las vides eran así, que no daban racimos, le cogían a todo el mundo y a todo el mundo le llevaban las uvas. Y ahora esa gente, ¿qué están haciendo? Cortando los cepas. Cortando los cepas llorando. Y digo que tienen una mala política. De mis padres y no tengo que venderles vino. Aquí está un pequeño. O antiguo tiñolino, ahora. Un poquito aquí en el bico. Luego hay que limpiar las enteras, ¿sabes? Y ahí sí que me vais a hacer una mano. Vale. Esta parte ahora es muy fácil. Esto es solo darlas un poquillo. Vale, ponemos el lacre. No sé si os ponen que yo soy más de quitar que de poner. Sí, ¿no? Mira. Yo ya sé, ya tengo el vino malo. Mira, la Estamos cámara. hablando de vino bueno, vino malo, pues si te ponen el mismo producto, pero uno bueno y otro malo. Sí, exactamente. Posiblemente hagamos viticultura selvática y enología artesanal. Sí. Lo interesante de la gente, algunos tienen esos defectillos que los hacen especiales, tienen aquel lunar allí que lo hace único y repetible. A la gente hay que valorarla por otras cosas, ¿no? Pues yo creo que a los vinos igual, le hay que dar un tiempo. Tú, claro, coges una copa, hueles, tú un tal, Retro Aldamandi, 92 puntos, a tomar por culo. Al Lidl, a 3 euros, ¿sabes? Pero eso no... Bébete una botella y mañana hablamos. Dos vinos naturales. A ver qué sale de ahí. Bueno, uno ya lo probé y el otro no. ¿A qué le llamas natural? Madre mía, que están sí, a veces sí, pero bueno. Las denominaciones de origen, desde mi punto de vista, cumplían una función de certificar esa calidad que hoy en día, con la globalización y las redes sociales, bueno, ya no es del todo necesaria. Ya todo el mundo sabe quién es quién detrás de una etiqueta. Yo no trabajo dentro de la DO un poco por libertad, ¿sabes? Yo creo que el sistema de denominaciones de origen que tenemos en España pues nació en un momento determinado, cuando las circunstancias eran muy específicas y había una necesidad, yo creo, de vamos todos juntos con el nombre común y con el paraguas de nuestra región para venderlo como marca, y en su momento pues era necesario y era bueno. Que me digan a mí o que le digan a un paisano lo que es típico y lo que no, ¿sabes? Que tú lleves un vino a una cata y digan, no, pero es que esto no representa la tipicidad del albariño y tal. Y digo, perdón, pero ¿cuántos años llevas probando albariño tú? ¿Y cuántos años se lleva haciendo albariño? Yo creo que ahora mismo la circunstancia ha cambiado mucho, el mercado ha cambiado mucho, la competencia ha cambiado mucho y el todo es igual, yo pienso que ahora es incluso contraproducente, ¿no? Agora mesmo a orixe non existe, penso. A orixe debería ser a búsqueda da calidade da orixe, pero sempre por riba a calidade, non? A calidade falando de óptimos, non falando de mínimos. Realmente, ao final, impónse un criterio político totalmente diferente ou contrario á idea de inicio. Agora mesmo eu non lle vexo sentido as denominacións de orixe. Cando consigamos aquí abrir un albariño con 15, 20 anos e que estivo, está claro que esta zona vai ser das mellores zonas para verificar viños blancos, que xo é, pero falta nos dar ainda un salto, non? Por que un vino de Clos de Bullón cuesta un mínimo de, vamos a poner, entre 75 y 100 euros la botella, y un vino de Coto de Gomariz cuesta alrededor de 10? Bien, la diferencia, como todos podéis suponer, no es técnica,
La diferencia es conceptual. Pues esto es lo que hay que trabajar. El hecho de la existencia de una denominación de origen de una apelación en estilo francés es súper razonable. Ahora bien, no puede haber un organismo administrativo dirigiendo cosas que no tienen nada de administrativo. España es el único país que dice legalmente cuánto tiempo tiene que estar un vino en barrica. Porque hay un vino de una denominación a 1,5 € y de esa misma denominación a 80 euros, ¿no? Y somos bastante malos explicándolo. Sobre todo porque como está montado, está para que todo esté revuelto y no se entienda muy bien, ¿no? Y al final todo es igual, no, pero no todo es igual. Este tipo de clientes, este tipo de aficionados, no buscan tanta marca, digamos, amparada en Dios, sino van directamente al producto final. De hecho, el tema de las DOs está quedando bastante obsoleto para este tipo de gente. Aquí no existía una formación específica, lo cual era muy curioso teniendo en cuenta el producto interior bruto que representa el mundo del vino, el enoturismo, el turismo y los productos asociados. Formando más del 15% del producto interior bruto de Galicia, es una barbaridad. La pendiente es diferente, la orientación es diferente, hasta la cantidad de lluvia que se recoge en un lado y otro, de la misma colina, del mismo ayuntamiento, en la misma aldeia. Bueno, pues eso, que insisto, en Francia es Grand Cru, y es fincas millonarias que producen pues, los mejores vinos del mundo mundial con precios en avanzada años antes de venderse descomunales, aquí no se usa. Y ese es el futuro, no hay otra solución. ¿Qué ocurre? Es una mala solución para la gente que toma las decisiones en Rías Baixas. De ahí el mosqueo general con la DO. Pero el futuro de esta zona, por el minifundio, por el precio del suelo, por el coste de producción, por muchos factores, está en vender vinos caros. Aquí no podemos hacer vinos para competir en el mercado con vinos de rueda, aquí todo es manual y esto solo tiene futuro si el vino tiene valor. Entonces, si no somos capaces de darle valor al vino y al final y en los lineales pues estamos vendiendo al mismo precio que vinos de rueda, pues creo que va a haber muchos problemas. A ver, las DOs también podrían trabajar de otra manera, como trabajan en Francia o trabajan en otros lados. O sea, es decir, yo no digo que las DOs sean malas, digo que esta DO no es buena. En aquel momento lo que privaba era el vino, y lo que privaba era la ilusión y las ganas. Ahora, desgraciadamente, priman los intereses, y los intereses comerciales en la mayor parte de los casos. Y esto, yo creo que en el fondo es que se hizo un trabajo tan bueno que lo que hizo fue que mucha gente viniera a aprovecharse de todo ese trabajo y se está aprovechando. Es decir, hay gente que está ganando muchísimo dinero en el vino. A xente que solo pensa en cartos ten un vacío tremendísimo. O sea, despois que hai pouca xente que faga o que lle gusta. Eu a verdade presumo se de algo presumo é que fago o que me gusta. Para mí eso é grande. Ahora, buscar dinero, no, dinero. Todos queremos dinero, todos nos hace falta dinero, evidentemente. Sin dinero no se hace nada. Pero hay otra cosa. Hay como decía antes, hay la paz interna. Tener paz interna, el cariño que le tienes a otro, la paz. Esos ¿cómo cuántos son? Ese es mucho. Esto no va con volumen, ¿no? No hay que pensar. Me llené el otro día, joder, ¿es esta? ¿Sabe el show? Automática, entra, ¿no? ¿Puedo echar en el suelo? ¿Puedo echar en el suelo? Sí, por ahí. Tecnología. No, también llevas un borrico, sí, señor. Sí, tercero. Hay más vino. Está bueno ese chiste. Ya sí, tienes una botella. Hay que tener una cantidad de vino ahí, un nivel. ¿Qué? Fernando. Ahora sí, hasta ahí puedo leer. Oye, tú tienes que parar, ¿eh? ¿Cómo que me para? ¿Qué es eso? Que tengo que parar
Tú dirígeme hacia donde quieres ir y lo que pasa es que yo seguramente no vaya por ahí, pero... Qatar es un ejercicio ayudarnos. Se dirija por eso. Que haya, digamos, un bypass del afluente, ¿eh? Y que el Pisuerga también pasa por Valladolid. Creo que me explico, ¿no? Es que si lo ve un chino creo que no lo va a entender. Y David salió la copa ahí fuera y dice: ¡ay, Dios mío! Volveros de Italia, botouse a perder. Xa anda pipando en líneas de Sabellán. Me cago en Dios. ¡Ay, Dios mío! La housa, la housa. Hostia, va, igual. Espera. Ah, vale. Die halt etwas Unempfindliches sind vielleicht. Tengo 87 años, queridos. Y bebes vino todavía, ¿no? En las... Ah, si el vino es gracias a eso. Me conservo bien. Na, sauber. Abono natural. Abono natural. Non falemos de papeles, porque eu levo como carallo. Eu estou a pensar que calquer día cheguen aquí e me metan un puro e me cerren o chiringuito. Ni grandes gurús que venden golondrinas de plata para llevar el agua a su molino. Yo creo que está más claro que el agua. Primero que otros hagan el nido y luego yo, cuco, me pongo los huevos. Bueno, porque las metáforas claro. tienen ese inconveniente. Un chamamos o manicomio, outro chamamos os abertos, outros chamamos Manicomio. a oficina de colocación, mentre vengas a los colocados. No... A veces mejor quedarse callado. Se no tienen puta idea. No tienen puta idea, digo, Juan. Ahí está. Bueno, veña, a encorchar que se mueva ahora, ¿eh? ¿Qué pasó? Eu non podo máis. Eu morro. Pero trae, de que é eso? Trae un vaso para cando... Se empezó. Camuflajes de gato por liebre como está sucediendo. Pues vamos a limpiar el trigo y separar la paja. O sea, las cosas más claras, agua. Eso es de ayer para acá, ¿eh?